Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Ahí estoy, creo. Siempre me peleo con esto, ¿verdad? A ver, déjenme acomodo el micro para que me... ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que ahí. Creo que ahí estamos. ¿Me escuchan bien las que ya se están conectando? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Abigail Ávila y te saludo desde Ajo Bienestar. Muchísimas gracias por tu compañía. Vamos a esperarnos nada más un ratitito. Sí, poquito. Para que se vayan conectando las que están por llegar. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Mañana tenemos eclipse de luna llena en Tauro. Entonces, acuérdense de lo que sí y lo que no en temporada de eclipses. Si no has visto ese live, fue el de la semana pasada, me parece. Hola Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto tenerte por acá. Qué bueno que se escucha bien. Gracias. Ahí ya sonó el celu, miren. Entonces, la semana pasada hablábamos de lo que sí, de lo que no en los eclipses. O fue hace 2, ¿verdad? Me parece que fue hace 2 semanas la de los eclipses. El caso es que mañana ningún ritual, ninguna meditación, menos meditaciones masivas o meditaciones grupales. Nada de meditaciones, oración un montón, tomar agua un montón, mantenernos tranquilas un montón, no pelear más, nada de rituales, bañitos con sal marina sí, para limpiar la energía, sobre todo la de nosotros, sí a sahumar nuestras casas, sí a eso, pero rituales no, ni meditaciones. Hola Sil, ¿cómo estás? Buenas noches. Hoy no nos acompaña tu nieto. ¿Cómo estás, Sil? Te mando un abrazo. Juno, ¿cómo estás? Qué bonita tenerte aquí. Muchísimas gracias, Juno. Te mando un abrazo a ti también. Ems, ¿cómo estás? Saludos. Me saludas de Tijuana. ¿Cómo estás, Ems? Saludos hasta Tijuana, la tierra de mi preciosísima Julieta Venegas. Que si no sabían, soy fan de Julieta Venegas. Creo que es mi máximo de mujeres. Ajá, creo que sí. Julieta Venegas me gusta. Me gusta Julieta Venegas. Hasta Tijuana, saludos, Ems. Ay, muchísimas. Un saludo al nieto de Sil. Un saludo. ¿Cómo me dijiste que se llama Santi, verdad, Sil? Si me equivoco, corrígeme, porfis. Hoy vamos a tocar un tema bien importante, que ya se los debía también. Acuérdense que... Santi, un abrazo. Saludos a ti que estás ahí con tu abuelita. Disfrútala mucho. Son momentos que vas a recordar toda tu vida. Este tema del síndrome del impostor ya lo tenía pendiente, ¿sale? Ya lo tenía pendiente con ustedes desde el año pasado, me parece. Y ahí lo tenía y dije, no, ya, o sea, nada de deberles. Ya saben que ya me estoy poniendo bien al corriente con ser constante y cosas así. Ayer no pude hacer el live porque ya ven que habíamos quedado que los jueves a las 7 de la noche. Pero ayer no pude porque en mi casa, como se escucha mucho la lluvia, y ayer estuvo lloviendo justamente a la hora a la que íbamos a tener el live. Iba a estar lloviendo, me fijé en el clima y sí, o sea, sí estuvo lloviendo. Por la tarde nos quedamos sin luz, sin energía eléctrica como desde las 3 de la tarde y regresó como
ya vi noche. Entonces, imagínense si hubiera programado el live, pues se los hubiera cancelado. Porque nos quedamos sin electricidad y sin antenas de datos móviles. O sea, nosotros y los fraccionamientos de alrededor. Entonces, imagínense sin datos móviles, sin energía eléctrica. Entonces, pues no íbamos a poder tenerla de todas maneras. La reunión, la sesión nuestra charla de ayer, pero hoy sí estamos acá. Entonces preferí avisarles desde temprano y decir ningún contratiempo, porque sí suena un montón acá en la casa, sí suena mucho la lluvia. Entonces dije no, sin interrupciones. Andy, ¿cómo estás? Un saludo para Andy Aldaco. ¿Cómo estás, Mine? Te mando un abrazo, Mine. ¿Cómo estás? Bonito viernes, Mine. Ayer fue jueves. Hoy estamos a viernes. Justo les estaba diciendo eso, que ayer no tuvimos live porque estuvo aquí lloviendo, hasta tronando y así, entonces no íbamos a poder tener el live. Pero hoy sí. Ya estoy esperando que se conecten. Tengo un escrito que estoy todavía pensando si sí se los leo. ¿Qué dice el público? ¿Se los leo o no se los leo? Es que yo este síndrome del impostor lo preparé para un video de YouTube. Entonces primero lo escribí. ¿Sí se fijan? Primero lo escribí. Entonces está escrito y a mí me gustaría leerles para este video, poderlo subir a YouTube. Entonces ya nada más lo editaría, subiría la parte que les leí y ya posteriormente pasamos como a desarrollar el tema. ¿Cómo ven? ¿Les late así? Para que vean para que escuchen lo que escribí o ya me voy directamente a abordar el tema. ¿Qué dice el público? Hola Mike, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mike. Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme y gracias también por compartir. Muchísimas gracias, Mike. Bueno, que dice Mike que sí lo lea. Entonces, es que yo digo que sí, miren, porque iba a aprovechar este live para editarlo. Entonces, leer la parte que ya tenía escrita como para hacer el video de YouTube, lo edito, lo subo y va a ser la misma, como para ahorrarme trabajo, pues, porque luego hacer un live aquí, luego hacer un video aparte para YouTube, así ya lo hacemos todo, ¿no? Bueno, dicen que sí lo lea, entonces voy a empezar a leer porque está larguito, entonces voy a empezar a leerlo mientras que se vayan conectando las personas que todavía faltan por llegar, ¿sale? Y ya para cuando termine, pues ya desarrollamos el tema en general. Entonces vamos a darle así como me dicen. Entonces vamos a leerlo, ¿sale? Muchas gracias, Juno. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar. El síndrome del impostor. Síndrome del impostor. El tema del que hoy te hablaré lo estuve postergando por mucho tiempo. Cuando quería escribir sobre él, siempre me salían otras cosas que hacer. El inconsciente es poderoso y quizás ese postergar venía del no quiero mirar porque incomoda. Pero bueno, después de mucho tiempo de ignorarlo, aquí está terminado, espero que lo disfrutes. Infusión recomendada, si estás escuchándome en la mañana o en la tarde, te recomiendo menta y limón. Si estás escuchándome en la noche, lavanda con toronjil o simplemente lavanda. Recostada en mi cama una mañana fría de domingo allá por el año 2015, leí un artículo de la BBC Mundo escrito por Lucía Blasco que hablaba del síndrome del impostor. Me llamó tanto la atención el nombre que tuve que abrir el enlace para saber de qué hablaba. En ese entonces yo era periodista y tenía poco tiempo de haberme incorporado como productora a un proyecto de noticiario de una prestigiosa universidad del estado donde vivo. Cuando eres periodista te ves obligada a consumir información todo el tiempo.
Recuerdo que apenas abría los ojos y yo buscaba las noticias del día para la generación de contenido. Así que era muy común que incluso en domingo yo estuviera buscando temas para desarrollar. En fin, me estoy desviando del tema, ¿ves? Ahí vamos otra vez con eso del inconsciente. Vuelvo al artículo, donde su autora menciona que el síndrome del impostor es un trastorno psicológico, aunque otros autores lo definen como creencia irracional, padecimiento o entre otros términos. De acuerdo a su investigación, dice que 7 de cada 10 personas, si escuchaste bien, 7 de cada 10 personas en el mundo han sufrido en algún momento de su vida el síndrome del impostor. Quienes lo padecen tienen la creencia de no estar nunca a la altura, de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces, de ser impostores, un fraude. En ese trastorno, la persona afectada asume que su éxito es cuestión de suerte y no por su propia inteligencia. Piensa que si algo le va bien es debido a factores externos o al hecho de que tuvo que trabajar muy duro para lograrlo. Una de las principales causas del síndrome del impostor se debe a la percepción propia de conceptos como éxito, fracaso y competencia. Estos conceptos se desarrollan a lo largo de su experiencia de vida, primeramente dentro del núcleo familiar y después fuera de él. Esto lleva a la persona a dudar de sus propias habilidades, a desarrollar excesivo miedo al fracaso y a mantener bajas expectativas de resultados en lo que llega a emprender, pues piensa que a menor expectativa, pues menos duele la caída. Las personas con síndrome del impostor no se creen merecedoras de los éxitos que obtienen y les preocupa que los demás puedan descubrir en cualquier momento que no son tan inteligentes como parecen. Claro, esto solo está en su mente. Trabajan por debajo de su potencial porque siempre tienen miedo de no estar a la altura. Postergan tareas. Trabajan demasiado duro para justificar que su éxito precisamente se debe a ese trabajo duro y no a su talento. Pese a las pruebas fidedignas como diplomas, títulos, trofeos, etc., y al reconocimiento laboral, académico, público o de la gente cercana, las personas con síndrome del impostor no creen tener mérito alguno. Sometidos a tanto estrés, en estas personas predomina la inseguridad y llegan a padecer ansiedad, depresión, tristeza, trastornos emocionales que afectan su desempeño laboral, académico o profesional. Viven en insatisfacción permanente, tienen la idea de que pudieran hacer algo mejor, lo que los lleva a la pérdida constante de motivación. Mientras leía ese artículo, yo estaba Ahí va otra vez. Mientras leí ese artículo, yo estaba perpleja. Era como si me estuviesen describiendo porque justo en ese momento sentía que el puesto al que me habían ascendido era producto de la suerte, de mi obsesión y entrega por el trabajo y a que otras personas hablaran bien de mí, pero no porque yo mereciera estar ahí. Yo estaba consciente de que me entregaba mucho al trabajo, de que podía trabajar sin parar y eso me llenaba. Entonces sentía que era justo lo que los jefes necesitaban, una mujer que le gustara trabajar, poca paga, mucho trabajo, sin hijos ni pareja que la distrajeran y sin interés de la vida social. Pero nunca atribuí que mi ascenso se debía a mis capacidades, a mis habilidades, a mi experiencia, a mi inteligencia, a mis ideas y talentos. Ese fue mi primer encuentro con el síndrome del impostor, pero 3 años más tarde estaría nuevamente haciéndome consciente de que nunca había salido de ahí, que leí ese artículo pero no hice nada para cambiar esa situación en mi mente. Por eso te cuento que después, porque ya es para otra, pero eso te lo cuento después porque ya es otra historia. En un artículo publicado por la Gaceta de la UNAM en febrero del 2022, escrito por Fernando Guzmán Aguilar, señalan que el síndrome del impostor es un fenómeno biológico, psicológico y social, es decir, un fenómeno multifactorial. Menciona que se presenta más en personas que padecen problemas afectivos de tipo depresivo, con trastornos de ansiedad generalizada y por déficit de atención e hiperactividad. Sí, ahí estaba yo en todas las categorías.
El artículo también refiere que del síndrome del impostor se derivan 5 subgrupos que mencionaré a continuación. El primero son los perfeccionistas. Establecen metas muy altas para sí mismos, aunque cumplan con el 99% de las metas, se sentirán fracasados porque ese 1% les hace pensar que no tienen la habilidad ni la competencia para lograr la perfección. El grupo 2 son los expertos. Buscan nuevas capacidades, certificaciones o diplomados que no sientan, porque no se sienten competentes. Ante la oportunidad de un empleo no acuden hasta que tienen la certeza de que cumplen con absolutamente todos los requisitos. El grupo 3 son los genios natural. Caen en la trampa mental de que si algo les costó trabajo significa que no son tan buenos como piensan los demás. Esto les lleva a la idea errónea de que son impostores. 4. Individualistas. Tienen la capacidad de hacer todo para no sentir que son un fracaso o un fraude. Están convencidos de que tienen que hacer muchas cosas sin pedir ayuda para poder alcanzar el éxito. 5. Superhumanos. Se esfuerzan cada día más que los demás por su necesidad de triunfar en todos los aspectos. Quieren ser el mejor padre o la mejor madre, estudiante, pareja, en los negocios, etc. y padecen estrés constante por tales autoexigencias. ¿Te has identificado con esto que te he contado hasta el momento? Trae a tu mente todas esas veces que no te sentiste suficiente para ocupar un puesto, para ser la pareja de alguien, como hija o hijo, como padre o madre. Recuerda todas las veces que has sentido que no mereces algún regalo, algún halago, un premio. Recuerda esas veces que sentiste que algo bueno llegó porque fue producto de la suerte, del destino o incluso de la lástima. El síndrome del impostor es más común de lo que piensas y superarlo requiere de un gran trabajo personal porque necesitas modificar tus creencias, tus hábitos, la manera en la que te hablas y educar la voz de tu cabeza. No es suficiente con identificarte con lo que te acabo de leer. Es necesario que pongas acción para salir de ahí, porque si no lo trabajas hoy, mañana, el próximo año o dentro de 5 años llegará otra vez ese síndrome del impostor con sus pensamientos intrusivos de que no mereces nada de lo bueno que tienes en tu vida. Haz conciencia de todo el potencial que tienes, de todas tus habilidades, dones y talentos que están esperando ser explotados por ti. Haz conciencia de todo lo que puedes aprender si no tuvieras miedo a fracasar, porque para mí eso era el fracaso, aprendizaje. ¿Por qué mirarlo como algo malo? Si el fracaso viene es porque hay oportunidades de crecimientos. El fracaso es la puerta al crecimiento y al aprendizaje, es la puerta al éxito. En otro capítulo te hablaré del síndrome del impostor dentro de la espiritualidad, mientras te dejo que reflexiones e intentes hacer introspección de todas esas veces que te perdiste de disfrutar algo porque sentías que no te lo merecías. Y la próxima vez que alguien te dé un cumplido sobre tus talentos, dones o habilidades, acéptalo con un gracias. No lo cuestiones, solo agradécelo. No tienes que decir nada más de vuelta, solo acéptalo y agradece, porque con ese cumplido la otra persona te está recordando lo que no deberías olvidar. Y ese fue el texto. Me equivoqué en varias ocasiones porque tengo un poco de dislexia, ¿no les había contado? Bueno, si no les había contado y se están enterando. Entonces, bueno, eso. Este fue el escrito que hice para el video de YouTube. Entonces, se llama el síndrome del impostor. Les digo que ya lo tenía por ahí escrito ya desde hace un tiempo, pero no se los había presentado por una o por otra razón, pero yo siento que es por eso, por el síndrome del impostor, porque muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos, boicotamos todo lo bueno que nos está pasando en la vida, ¿no? Porque pensamos, no, es que es porque tenía suerte, ¿no? Déjenme tomo tantita agua. Entonces decimos, no, es que es porque tengo buena suerte, o no, es que es porque le di lástima y por eso me dio el puesto, o por eso me dijo que sí, o así, ¿no? Como que tenemos esa idea. Me acuerdo muy bien ese día que que escuché por primera vez el término del síndrome del impostor. Les comentaba al principio del texto
que fue dentro de de los artículos publicados por la BBC, por allá por el 2015. Y entonces, a partir de ese momento dije, es que esto o sea, me identifico bien cabrón, porque justamente estaba pasando por ese momento en el que me ascendieron de trabajo, en el trabajo, y me pusieron a coordinar un proyecto muy ambicioso de televisión cultural en la universidad donde yo estaba trabajando, ¿no? Entonces, yo decía, oh, ¿pero por qué? O sea, pues yo creo que es por suerte, yo creo que porque pues no exijo mucho, porque trabajo mucho y me pagan poco, y las otras personas que estaban antes de mí, en general, no nada más ellos, sino en general, pues como que respetaban mucho sus tiempos, y si no les pagaban, pues no daban más. Pero a mí como que la verdad nunca me ha importado ese rollo como de que si no me pagas bien, no lo hago bien. Yo siempre estoy tratando de dar lo mejor de mí. Entonces yo sentía que era por eso, pues decía, no manches, pues claro que me iban a dar el puesto si les salgo súper barata. O sea, no me tienen que dar un extra, no me tienen que dar más, no me tienen que pagar más. O sea, estoy haciendo el trabajo de más personas, no nada más de una persona. Pero a mí me gusta. Entonces yo creo que entraba a las 8 de la mañana, me acuerdo, y había veces que llegaba como hasta la medianoche a mi casa, hasta las 8 de la noche, así. Hice muy buenas amistades ahí en la universidad, en el trabajo. De hecho, de ahí son mis mejores amigas, ahí las conocí, ya después se las presentaré. Y entonces, ahí hice mis mejores amistades y encontré una persona que trabajaba todavía más que yo, Isa. Isa, que le mando un abrazo. Isa trabajaba todavía más que yo, o sea, Isa se llevaba incluso su compu en fines de semana para poder seguir trabajando y poder sacar el proyecto adelante, ¿no? Entonces, nosotras en general decíamos, no, pues es que, como que tenemos ese rollo del síndrome del impostor, o en ese momento estaba bien, como bien presente el síndrome del impostor, y he recordado otras ocasiones en la vida donde me he sentido una impostora y donde he sentido que no tengo las capacidades, las cualidades, los dones o los talentos que se requieren. Siempre estoy como autoexigiéndome más preparación, más leer libros, más de todo, ¿no? Entonces, es como que es una preparación constante, porque siento que en algún momento como que digo, es que ya estoy atorada, entonces necesito más, ¿no? Recuerdo que cuando empecé este camino espiritual, al principio, fue así todo, o sea, no era espiritual y el otro día ya era espiritual, así, ¿no? Como así, o sea, fue así, y entonces yo como que me preparaba demasiado y me sigo preparando muchísimo. O sea, cada que tengo, por ejemplo, un live o algo, primero investigo, me informo, veo que sea correcta la información, o así cosas, ¿no? Para que yo no venga a desinformarlos. Entonces, como que siempre estoy en preparación constante. Y para serles muy sincera, que aquí ya me voy a desnudar, no de ropa, pero sí como mostrarles un poquito más del corazón, ¿no? Yo me acuerdo que cuando comencé a leerles, cuando comencé a hacer lecturas de cartas, fue bien complicado, porque al principio no sabes qué es producto de tu mente. O sea, como que al principio no identificas si es producto de tu mente lo que estás viendo, escuchando, así, interpretando, o es cuestión de Dios, o sea, o de los guías espirituales que vienen y le dan mensaje a las personas. Entonces, al principio, cuando empecé a hacer lecturas de cartas, yo decía, no, pues es que a lo mejor esto me lo estoy inventando, ¿no? Y le estoy sembrando a la persona algo que no es así. Pero a medida que se iba desarrollando la lectura, la persona, sin que me diera más datos sobre esa situación que estábamos viendo, yo se los iba comentando, y entonces me dice, es que está justamente pasando eso. Y yo, o sea, por dentro yo estaba como, ok, así, ¿no? Como que no pasaba nada. Y por dentro yo estaba, wow, ¿por qué lo sé? O sea, como, ¿cómo es posible que yo pueda escuchar o ver y así? Porque al principio todavía no tenía desarrollado, por ejemplo, la clariaudiencia. Y era como, pues,
o sea, como que nada más por las imágenes que llegaban a mi cabeza, ¿no? Pero todavía no escuchaba, ahorita ya escucho y así, y ya todo es muy súper claro. Pero al principio, pues uno no está así. Entonces, yo por fuera era como, ok, sí, muy bien, así como, está todo muy bien. Pero a medida que iba desarrollándose la lectura, yo por dentro estaba así de Dios mío, o sea, ¿y yo por qué? O sea, ¿yo por qué desarrollé esto? ¿De dónde me salió? Fui cristiana un montón de tiempo. En la Biblia, o sea, los cristianos y los católicos, sobre todo los cristianos, porque yo crecí en una casa cristiana, decía que visitar a los adivinos y las lecturas de cartas y todo eso era del diablo. Entonces yo decía, no, es que yo ya soy bien diabólica, sino mi primer acercamiento en el tema de la espiritualidad fue a través de una lectura de cartas. Visité a una astróloga y al decirme mi carta astral también me dio una lectura de cartas. Entonces, fue mi primer acercamiento y me acuerdo que yo me sentía así de, híjole Dios, ya le estoy regando y así, ¿no? Ya en ese momento ya no iba tanto a la iglesia, pero traes en el inconsciente, ¿sabes? Entonces cuando yo desarrollo estas capacidades y dones y talentos, al principio no me la creo, ¿saben? O sea, es como que no es que fue por pura suerte, o es que le caí bien a Dios o algo así, pero o sea, como que no lo atribuyes a que es parte de ti, o sea, que es parte de tus dones y talentos y que a lo mejor porque todos podemos desarrollar la clarividencia, todas las claris, ¿no? Todos los podemos desarrollar porque pues para eso estamos aquí, para desarrollarlo y para crecer y para evolucionar y todo eso. Pero necesitas también creértelo tú, o sea, porque si en ti no está como el reconocerte a ti misma como un ser más allá de lo aparente, o sea, de lo que puedes ver con tus ojos, de lo que puedes escuchar con tus oídos físicos, me refiero a eso, pues no vas a avanzar nada en el camino espiritual. Y cuando me cacho que estoy cayendo en el síndrome del impostor, luego digo, el síndrome del impostor, o cuando veo a una persona que con muchos talentos y así, habilidades y todo eso, y que la persona dice, no, pues es que son producto de la suerte y así, sé que está en el síndrome del impostor. Y justamente este video se lo quiero dedicar a todas y a todos, pero principalmente a Millán Sánchez, es una amiga, preciosa por cierto, que conocí a través de mi queridísima Linda Arano, que todavía no está conectada, pero a ver si ya más tardecito se conecta. Y entonces tuve la suerte y la fortuna de conocerla y conocer un poquito de su historia a través de una lectura de cartas que le hice. Y entonces en esa última lectura de cartas que le hice, sus guías espirituales le decían que reconociera su trabajo, el trabajo personal que ella venía haciendo. Ella es una mujer súper poderosa, o sea, no la conocen, no tienen ni idea de lo poderosa que es esa mujer y no tienen ni idea del corazón tan grande y tan enorme que tiene y de las múltiples formas en las que ella bendice al mundo siempre, porque es sumamente generosa. Y no nada más generosa en lo económico, generosa también en corazón, generosa también en alma, generosa en poder escuchar a las personas, en poder entregar su corazón, como que ella es como mucho, mucho, mucho siempre, ¿no? Y en su lectura, la voy a balconear aquí poquito porque este programa, además de para todas ustedes, también les digo que va dirigido a ella porque yo la admiro mucho, ¿no? Por las cosas, por todo lo que ha logrado. Y entonces en su lectura le decían, es que necesitas reconocerte. Y ella, me acuerdo que decía, pues es que lo pueden hacer todos, o sea, lo que yo hago lo pueden hacer todos y yo no, no lo pueden hacer todos. Si lo pudiéramos hacer todos, todos lo estaríamos haciendo, pero no es así. O sea, necesitas reconocer que hay cosas para las que sí eres buena o para las que sí eres bueno y que no todas las personas lo están haciendo, ¿sabes? O sea, necesitas reconocer eso. Entonces, cuando tú empiezas a reconocer que viniste con un don especial, eso es lo que tú tienes para entregar al mundo, porque lo vas a perfeccionar. Y no me refiero a perfeccionarlo en cuanto a la obsesión
de ser lo mejor, no, sino de hacerlo de corazón, como lo voy a perfeccionar porque es el servicio que yo estoy dando, porque a eso vine, porque eso es lo que me gusta hacer, ¿no? Entonces, cuando leíamos eso y ella decía, es que pues lo pueden hacer todos, yo decía, no lo pueden hacer todo y necesitamos reconocerlo, necesitamos reconocer que no todos podemos hacer ciertas cosas, ¿no? Si no, imagínense, o sea, hay personas que le están armando en diferentes cosas, ¿no? Y el tener el síndrome del impostor o no detectar el síndrome del impostor te hace boicotear muchísimas partes de tu vida. Por ejemplo, yo aquí anoté que boicoteas las relaciones, trabajos, proyectos, tus dones y tus oportunidades. Por ejemplo, en relaciones de pareja, puedes, si tú tienes el síndrome del impostor y sobre todo, bueno, ya no me voy a meter en otros aspectos psicológicos como el apego evitativo o las heridas de rechazo, que muchas veces yo siento que, porque esto no lo dice, o sea, no he leído que lo digan, pero yo siento que la herida de rechazo te lleva al síndrome del impostor, porque entonces sientes que no te mereces lo que te está sucediendo, o sea, lo bueno que te está sucediendo, las cosas buenas que te están sucediendo, sientes que no te las mereces, sientes que no te mereces una buena pareja, sientes que no te mereces a una persona que te quiera. Y cuando llega una persona que te quiere, que está contigo, que es fiel, que te procura, que te respeta, es como, esto es mucho, o sea, ¿por qué me tiene que pasar esto? No, algo malo tiene que haber aquí, porque pues no puede ser. ¿Por qué? Porque desde la herida de rechazo no nos sentimos merecedoras o merecedores de una pareja así, ¿no? Con ciertas características. Entonces boicoteas la relación, algo tiene que ser, o yo tengo que cagarla, o sea, ya dije groserías, esta Santi, perdón, entonces ya, la boicoteas, ¿no? Ya boicoteas eso, porque no sientes que te merezcas, no sientes que te merezcas tal pareja. Entonces, a mí, bueno, me ha pasado que es como, o sea, yo no me considero que soy una mala pareja, ¿no? No me considero que sea una mala pareja, porque soy como muy, soy muy entregada, soy muy fiel, soy muy constante en cuanto a relación. Aquí estoy trabajando con ustedes, ¿no? En la constancia. Pero en cuanto a mis relaciones, sí trato de ser como muy constante. Soy detallista, soy muy amorosa, cosas así, o sea, y sobre todo eso, como que respeto mucho la relación y soy muy fiel, mucho. Entonces, cuando la otra persona descubre todo eso sobre mí, sabotean la relación, ¿saben? O sea, sabotean la relación porque es que no les puede estar pasando eso. Vienen de relaciones bien feas, vienen de relaciones conflictivas, vienen de relaciones en donde los engañaron, donde les maltrataron, donde no se comunicaban. Y luego llegan a alguien que quiere hablar, que está dispuesta a escuchar, que es fiel, que no quiere pelear, o sea, como todo eso, y no estoy acostumbrado a esto, no me merezco esto, lo voy a sabotear, y entonces sabotean la relación, ¿saben? O sea, ahí hay que aprender tanto yo de las parejas que he tenido, como ellos en cuanto a la relación, ¿no? Pero me refiero a que a veces te está sucediendo tantas cosas buenas que sientes que no te las mereces porque viene el síndrome del impostor y te dice eso, no, eres un impostor o eres una impostora, no te estás mereciendo eso, no te mereces a una persona que sea fiel, que sea fiel, que sea constante, que te respete, que tenga metas, que sea independiente, que no te necesite para ser feliz, todo eso, ¿no? Entonces lo saboteas. Es importante que nosotros empecemos a detectarlo y empecemos a ser conscientes de ese tipo de comportamientos, de ser conscientes cuando viene el síndrome del impostor para detectarlo y decir no, o sea, sí me lo merezco y porque yo trabajo en mí, porque me preparo, porque estoy mejorando cada vez más en mi vida, porque no soy conformista, porque tengo metas, ¿no? O sea, planes, proyectos, porque me gusta, o sea, porque
porque estoy trabajando en mi bienestar, en mi desarrollo personal, todo eso, o sea, decir sí me lo merezco, pero a veces viene tan fuerte el síndrome del impostor que no te deja escuchar y te pone un velo y entonces dices, no, sí, soy una impostora. Me acuerdo mucho, que hace un tiempo estuve saliendo, y se lo acabo de contar a mi hermana, ¿no? Hace tiempo estaba saliendo yo con una persona, estábamos quedando, y entonces él se empezó a portar como muy lindo conmigo y así, ¿no? Era cariñoso y salíamos a comer bien, o sea, como que empezábamos a salir, ya nos conocíamos desde antes, ya nos conocíamos desde la preparatoria, pero pues la vida nos fue como separando, él en sus cosas, yo en las mías, y así, y nos volvimos a encontrar mucho tiempo después. Yo ya trabajaba en la universidad, les estoy hablando que era como 2017 para 2018 más o menos. Entonces, empezamos a salir y así como les estoy diciendo, lo acababa yo de ver, así lo acababa de ver para ir a comer, porque pasó por mí al trabajo para irnos a comer. Comimos ese día sushi, fuimos a comer, nos despedimos bien, estábamos quedando y así, ya habíamos pasado otras cosas y todo eso, o sea, como que más convivencia, no crean que fue nomás una semana y ya no, o sea, ya había convivencia. Y entonces, no tanta, o sea, no de un periodo largo de tiempo, pero sí ya varios días conviviendo y así quedando chido y así, ¿no? Ese día nos vemos para comer, comimos sushi, y cuando en la noche, así ya, no sé, como tipo 8 de la noche o algo así, yo lo había visto como a las 3 de la tarde más o menos, como tipo 8, estoy así en el WhatsApp y de repente veo un estado en WhatsApp de él, y entonces sale con una chica que estaban como se veía como un antro, y yo así de verde, así, o sea, ¿qué está pasando? Y yo sentí como frío, ¿saben? Así como, o sea, sentía como que me quería vomitar y así. Yo dije, ¿qué está pasando? Pero no le escribí nada, fue así como, o sea, voy a tranquilizar, estamos saliendo, si hay algo me va a decir, a lo mejor es una amiga, una prima, ¿no? Y entonces, eso fue la noche anterior. Ya ese día no me escribió en la noche, porque me escribía de repente en la noche, que tengas bonita noche, así. Ese día ya no me escribió en la noche, yo dije, bueno. Al otro día, yo lo tenía en Face, y entonces publica que está en una relación, y era la misma chica con la que estaba la noche anterior, así que subió el estado WhatsApp. Y yo así, ¿qué? O sea, a ver, ¿cómo? Y entonces ya subió que tenía una relación con ella, ¿no? Y yo así como, o sea, ¿qué está pasando? Les cuento esto porque cuando yo me enteré que él ya estaba o sea, que ya, que había hecho oficial una relación, que él ya venía cocinando y al mismo tiempo saliendo conmigo, entonces, cuando yo me entero de eso, me acuerdo que le escribí a uno de mis compañeros de trabajo con el que me llevaba muy bien, y le dije, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó esto? No sé a quién contarle, ¿no? Pasó esto y así. Y entonces, porque a él, él había visto que como que me iba a comer con esta persona, y ahí en ese entonces yo fumaba bien cabrón, o sea, mucho fumaba. Y entonces, nos salíamos a fumar y yo le decía, sí, lo voy a ver al rato, no sé qué. Entonces, por eso tuve la confianza de acercarme cuando sucedió todo esto. Y entonces cuando se lo platico, porque fue por WhatsApp que le mandé mensaje, yo me acuerdo que yo le dije, Diego, es que, ya dije su nombre. Dieguito trabajaba conmigo en la universidad. Y le dije, Diego, es que soy una mierda. O sea, soy una mierda. Y por eso me pasan cosas feas, porque soy una mierda de persona, porque no me lo merecía, porque el tipo con el que estaba saliendo era muy guapo, pero guapísimo, o sea, extremadamente guapo, un ojazo, o sea, muy guapo. Y entonces yo dije, es que no me lo merezco, o sea, no me lo merezco porque él es muy guapo, pero no le dije eso que era guapo a Diego, más bien yo le dije a Diego, es que yo soy
yo soy una mierda, por eso me pasan estas cosas, porque soy una mierda, porque hago las cosas mal. Y entonces Diego me dijo, es que no te hables así, ¿no? Para empezar y así, ¿no? Y yo, no, es que esto no, o sea, como que, y yo llorando así de esto me pasa, pero saben, en el inconsciente era, no te lo mereces porque no te amas. Entonces, como te sientes fea porque no te amas, entonces viene la vida y te refleja y te dice esto, mira, necesitas amarte mejor, ¿no? Y entonces yo me acuerdo muchísimo que el síndrome del impostor estaba muy presente ahí, ¿no? Como en ese primero, pues la herida de rechazo que les digo que con base en mis experiencias, la herida de rechazo te lleva al síndrome del impostor, ¿no? O sea, como que es el resultado. El síndrome del impostor es el resultado de la herida del rechazo. Y entonces, en ese momento, les digo que era como 2017, más o menos 2018, empezando el 2018. Es que soy buena para las fechas. Entonces, en mi síndrome del impostor era, no te lo mereces, ¿sabes? Está tan guapo que no te lo mereces. Y nunca, la verdad es que nunca me dio indicios de que estuviera saliendo con otra persona. O sea, no había una señal como para decir, no, es que a lo mejor estaba saliendo con otra persona. O nada, o sea, yo ni siquiera lo sospechaba, solamente de repente eso me llegó de un día para otro, así. En la noche, pum, al otro día, pum, así, ya, fin. Y entonces ahí fue muy presente como la herida, como esa cuestiones del síndrome del impostor, de pensar que como yo no me amaba en ese momento, o sea, no me amaba porque para empezar estaba maltratando mi cuerpo, ¿no? Fumaba tanto, o sea, fumaba muchísimo, 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 y entonces eso es maltratar tu cuerpo, ¿no? No me consideraba bonita, no me quería, porque además cuando sale el inconsciente, a la hora de yo contactar a mi amigo para contarle, cuando sale el inconsciente, cuando habla el inconsciente, dice, es que soy una mierda de persona, es que soy, y no soy, no era una mierda de persona, ni era, o sea, no era nada de lo que yo estaba diciendo, pero eso estaba en mi inconsciente, ¿saben? Entonces cuando viene como la caída, o cuando vienen esas crisis, es cuando sale el inconsciente y entonces te das cuenta. Y hay, o sea, yo les estoy platicando eso, también les platiqué lo de la cuestión laboral, que yo pensaba que era suerte y que por eso me habían ascendido de puesto, porque pensaba que era suerte, ¿no? Ahora yo digo, no, o sea, porque yo tenía un montón de capacidades, porque tenía un chingo de ganas de trabajar, porque me encanta trabajar, me encanta ser productiva, me encanta hacer eso, me gustaba mucho hacer lo que hacía. De hecho, yo no me fui del trabajo porque sí, yo estaba súper a gusto trabajando ahí, o sea, conmigo, pero el ambiente laboral empezó a ser muy hostil conmigo, empecé a sufrir acoso laboral, o sea, acoso de mis propias compañeras, de sabotearme mis cosas y así, y como no podían, porque yo era súper trabajadora, eso les daba mucho coraje y entonces incrementaba la carga así de cosas que hacían ahí, ¿no? Entonces, puede que estés en una situación en la que no te estás dando cuenta que por tus capacidades, por tus dones, por tus cualidades estás ahí, ¿no? Y pasa muchísimo en el ámbito espiritual, por ejemplo, ¿no? Cuando sientes que no te mereces las bendiciones que están llegando, o no te mereces que el cumplido que te están haciendo, o por ejemplo, en algo muy espiritual, algo que veo como constante cuando vienen las personas a que como con lecturas conmigo, yo les digo, mira, yo te recomiendo un subliminal, porque a mí el subliminal me rescató de las llamas del infierno. Los subliminales me rescataron de las llamas del infierno. Y yo le decía, es que el 99% ya está hecho, yo nada más escucho, o sea, hago el 1% del trabajo al poner el subliminal y ser constante y comprometida conmigo mismo a escucharlo todos los días, ¿no? Pero a veces las personas no lo hacen, o sea, se sabotean tanto que cuando están escuchando el subliminal se hartan, se paran, dejan su subliminal a la mitad, pero porque muy en el inconsciente se está reprogramando y dicen, es que no me lo voy a merecer, o sea, si yo estoy haciendo un subliminal para la abundancia, ¿de dónde va a salir la abundancia? ¿O de dónde me va a salir la riqueza si ni tengo parientes ricos, ni soy rica, tengo un trabajo que no me pagan tanto, Y entonces yo les digo, es que tú nomás escúchalo. ¿A ti qué te importa de dónde va a llegar la abundancia? Tú nomás escúchalo
reprográmate, calla la voz del síndrome del impostor y entonces síguele. Hoy en la mañana tuve una consulta y le dije, te voy a mencionar en la noche. Hoy en la mañana tuve una consulta con una persona que en su sesión decía, es que su alma está muy reprimida. Y entonces cuando estoy viendo su carta astral y contrasto con la lectura de cartas, todo coincidía. Ella tenía la luna en Capricornio y tenía el ascendente en Capricornio y es un Virgo de Sol. Entonces ella tiene que ser muy buena para los negocios. Tiene que ser muy buena para los negocios porque tierra, Capricornio es el de los negocios, money, muy trabajadores y así. Y entonces ella no estaba haciendo como cosas así, ¿no? Y le digo, es que la energía está para que seas una empresaria así full. O sea, para que seas una empresaria, para que tengas tu propio negocio, a lo mejor no una empresaria que así multinacional, pero sí como pues tu propio negocio, tus propias cosas, que eres buena para eso, para la administración, para que todo quede, o sea, ella tenía la energía disponible y su lectura de cartas decía que tenía su energía disponible también, pero la estaba bloqueando, adivinen qué, la herida de rechazo. Y se derivaba un síndrome del impostor que venía y le decía que ya no tenía las capacidades para hacerlo, que a lo mejor no iba a tener dinero para hacerlo, o que a lo mejor que si lo hacía pues se quedaba sin dinero, no tenía los recursos, o qué sé yo, ¿no? Porque pues ella en su cabeza y así. Pero yo le decía, es que mira, la energía está disponible, tanto en tu energía, o sea, la energía así y también la energía en cuanto a tu carta astral, o sea, si la juntamos, hace como que tú tengas tus propios negocios, tu propia empresa, tu emprendimiento, un proyecto, algo que te deje varo, dinero, ¿no? Y no lo estaba haciendo. Entonces, cuando veo que deriva de la herida de rechazo, digo, que hay que sanarlo, que por cierto, ahorita terminando, ya me voy a poner a enviar todo lo de las consultas del día, porque estuve una tras otra, y entonces, pues, ahorita ya me voy a poner a enviarles sus cartas, consejo y también su material. Que por cierto, acuérdense que tengo la promoción de 2x1, lectura de cartas más carta astral por 400 pesos. Entonces, es una muy buena oferta, la verdad, está súper bien. Una vez me dijeron, es que, o sea, como que me dieron a entender que porque no, a lo mejor mis lecturas no servían y que por eso yo las dejaba tan baratas, ¿no? 400, porque hay personas que las dan así súper caras, ¿no? Como 1,700, 800, 1,500, no sé, ¿no? Y entonces, pues yo no lo veía así, yo decía, no, o sea, a lo mejor mis lecturas de cartas, el promedio tendría que ser 700, 800 pesos, pero al final de cuentas es un servicio que yo estoy dando, entonces al dar yo mi servicio, pues ya va el 50% y nada más tú pagas el otro 50%, entonces por eso mis lecturas cuestan 400, porque pues yo le resté el 400 de mi servicio, no sé si me explico, o sea, es como, pues estoy dando un servicio al final de cuentas, ¿no? Entonces no es que mis lecturas no sirvan y que están baratas por eso, o sea, a mí me gusta que me elijas, pero no, o sea, no porque estén baratas pienses que mis lecturas no sirven, al contrario, lo que pasa es que yo estoy dando un servicio y al dar un servicio pues va la intención y yo no quiero darlo tan caro porque quiero que las personas se acerquen y que vean que es accesible, o sea que lo espiritual no tiene que ser cara, tiene que ser accesible, que las puedas pagar, por ejemplo, ¿no? Entonces pues eso. Y déjenme leerles, porque ya me arranqué al diablo y no les he leído. Pero ahorita, a ver. Déjenme ver. Oiga, como que ni me escriben. A ver, me quedé en Lili, que me levanta la manita y me pone una varita mágica. ¿Cómo estás, Lili? Buenas noches, qué gusto tenerte por acá. Janet, mi querida Janet Murillo nos saluda desde la Ciudad de México. Janet, te mando un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones. Alú Galal, ¿cómo estás, Lu? Qué gusto tenerte por acá, muchísimas gracias por acompañarnos. Abo Koala, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias, qué bueno que te gustaron las lecturas, muchísimas gracias.
Ahí ya cumplí la promesa, ¿ves? Aria, ¿cómo estás? Aria Mega, buenas noches. Me pregunta cómo agenda. Aquí en la página de Facebook, mándame un mensajito y yo te contesto personalmente. Manda un mensajito y yo ahí te escribo. Entonces nada más ponle, oye, quiero la promo o me interesa la promo, quiero la lectura de cartas o algo y yo ya te agendo. O sea, yo te contesto personalmente. Entonces no hay pierde, pues. Te digo que las tengo, o sea, las tengo la promoción. La lectura de carta astral. Soy bien lépera, ¿verdad? Soy una corriente. La lectura de carta astral y la lectura de cartas más carta astral, las 2 por 400, o sea, las tengo a 2 por 1 las lecturas. Hola mi querida Irma, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo has estado, Irma? Cuéntame cómo te ha ido, cómo vas. Sil dice que ella resuena con la información que me agarré. Hablar y ya no paraba, ¿verdad? A ver, dice Mine, me quedé de guau con todo lo que comentaste. Sentí que yo de mi parte, sintió pedradas y un buen estirón de orejas. Oigan, ¿saben qué? Que bien seguido me dicen, es que me jalas las orejas. Bien seguido, o sea, bien seguido que me dicen, es que me das un jalón de orejas, pero no, o sea, mi intención no es lastimarles. Jalarles las orejas. Yo creo que porque es un dicho muy común, ¿no? O sea, cuando sientes que algo es para ti, como que siempre dices, que me jaló las orejas. O sea, a lo mejor es un dicho muy común, pero muy seguido me lo dicen, como, me estás jalando las orejas. No sé. A mí también me da gusto que estés por acá, Aria. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por acompañarme. Te digo que ahí nada más me mandas mensajito aquí a la página y yo personalmente te contesto. Hola, ¿cómo estás, mi chula preciosa? Que fue el cumpleaños de mi queridísima amiga Les. ¿Cómo estás, Les? Oye, que mi papá, te voy a confesar ahorita que mi papá está, mira, dale, cuando los sopes, cuando las gorditas, cuando los sopes, cuando las gorditas, y yo, espérame, papá, hay que agendar. Pero me está dice que porque ya habíamos quedado con la familia de Lalo y nosotros, ¿te acuerdas? O sea, con tus hermanos y la familia de Lalo. Híjole, no, ya hay que hacer esos sopes, es que somos muy buenos amigos. Te mando un abrazo, Miles, preciosa. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños, que Dios te bendiga mucho siempre. Irma me dice que con todo resueno y que ha tenido grandes movimientos. Bueno, sí, hay que estar abiertas a los movimientos también, sobre todo porque acuérdense que estamos en temporada de eclipses. Mañana es el eclipse de luna llena en Tauro. Entonces, mañana nada de lectura de cartas, nada de rituales, nada de meditaciones, ¿sale? Y hay que permitir que suceda, porque los eclipses vienen aunque no queramos, o sea, pasan. De hecho, no preparé hoy lectura de cartas, la vamos a dejar hasta la próxima semana, tema y lectura de cartas. Esta vez no, esta vez sí nada más quise que nos enfocáramos en esto del síndrome del impostor, porque siento que ha habido mucho movimiento a nivel energético, ha habido mucho movimiento, ha habido muchos despertares espirituales y muchos despertares de conciencia, como que las almas de las personas están respondiendo a un llamado, pero necesitas responder al llamado como convencida o convencido, porque si tú respondes a un llamado y no crees en ti, se hace un poquito más largo el camino. Ya cuando tú crees en ti, dices, sí lo puedo hacer, sí tengo esta capacidad, sí tengo este don, sí tengo, o sea, como que cuando ya lo tienes más fijo y también reconoces tus dones, cualidades y capacidades, entonces puedes dar un mejor servicio que cuando no las reconoces. De verdad que te lo digo por experiencia, ¿sale? Entonces sí, ahorita hay que estarnos abiertas al movimiento, hay que estar abiertas a todo, a los cambios, hay que checar. Ahorita, como los eclipses cambian, mañana se terminan 2 años de eclipse de la luna del eje nodal Tauro-Escorpio. Mañana con la luna llena en Tauro es el último eclipse de ese eje de Tauro-Escorpio. Entonces se movieron temas que tienen que ver con nuestra sombra,
porque ahí está Escorpio, a ver, es como que rige esa parte. Y también de Tauro, que habla de nuestro valor personal, del amor propio, de cómo disfrutamos, de lo que destinamos hacia nosotros, de cómo nos permitimos incluso el descanso, el disfrute, todo lo que tiene que ver con temas taurinos y temas escorpianos, la muerte en cuanto a Tauro, la regeneración en cuanto a Escorpio, perdón, la regeneración que también pertenece a Escorpio, todos esos temas los estuvimos viendo y mañana es el final de ese eje Tauro-Escorpio. Entramos ya con el eclipse pasado en el eje Libra, Aries-Libra. Entonces, ¿qué se van a ver temas? ¿Cuáles son los temas que vamos a estar repasando? Porque acuérdense que los eclipses pues, nos afectan a todos, sobre todo a los de esos signos, pero a todos, porque así como sale el sol para todos y la luna para todos, el eclipse es para todos. Entonces, vienen temas en relaciones, se van a dar relaciones, por ejemplo, puede haber rupturas de relaciones también que ya no están funcionando porque los eclipses vienen aunque no quieras, temas que tienen que ver por ejemplo con Aries, que es como proyectos, como impulso. Aries es el primer signo y aparte es de fuego, es como te lanzas a la vida, lo que proyectas, cómo lo haces, la pasión en tus proyectos, la pasión hacia la vida, todo eso. Y pues los temas de Libra, que son la justicia, que son las relaciones de pareja, los vínculos, todo eso, y además temas de casa 1 y casa 7. Entonces, hay que estar muy atentas a eso y dejar que fluya y no aferrarte, o sea, cuando estás jalando duele más que cuando sueltas. Sí va a doler soltar, pero de verdad que te prometo que duele más estar agarrando y porque te lastima. Entonces tú mejor fluye con esa energía y permite que Dios, como les decía la vez pasada en el live, ¿no? Permite que Dios cocine el pastel. O sea, permite que Dios sea el que hornee el pastel. Tú prepara todos tus ingredientes, prepárate tú y permite que Dios hornee el pastel, ¿no? Entonces ahí, hay que checar eso. Dice Irma que ella quiere la promo. Sí, con todo gusto, Irma. Ahí escríbeme a la página y agendamos tu lectura de cartas, ¿te parece? Con la promoción que es la carta astral. Recuerden que para sacar la carta astral necesito su nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la hora exacta de nacimiento o un aproximado. O un aproximado, pero esos son los datos que se necesitan. Nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y la hora exacta o aproximada en dado caso, ¿sale? Dice Lina que ella resuena. No, dice buenas, perdón. Dice buenas, ¿cómo estás, Lina? Te mando un abrazo muy fuerte. ¿Cómo andas, Lina? Dice Lina que ya se quiere bajar, ella es Libra, dice que ya se quiere bajar de la vida. Pero ¿qué crees, Lina? Que apenas vas entrando a los eclipses. Aguanta, vara, imagínense. Ya les había comentado, ¿no? En varias ocasiones, que yo tengo la luna, escuchen, tengo la luna en Acuario, tengo el sol en Tauro, el ascendente en Sagitario y mi Venus en Géminis. Entonces, cuando yo tuve mi despertar espiritual, así, estaba el eje nodal Acuario, Acuario, no me acuerdo quién, estaba el eje nodal de Acuario. Luego pasé, o sea, entonces le dio a mi luna en Acuario. Luego vino con el ascendente y mi Venus en Sagitario Géminis, en el eje Géminis Sagitario. Y porque duran de 1,5 a 2 años, me parece, los eclipses. Entonces, ¿desde cuándo estoy en eclipses? Con la luna en Acuario, mi ascendente en Sagitario, mi Venus en Géminis. Entonces, ahí me tocó el eje nodal, Géminis Sagitario. Y luego, este eje nodal
Tauro, Escorpio. Entonces, imagínense, primero fue mi Sol, mi Venus, mi ascendente, mi Sol, mi Luna, mi ascendente, mi Venus y ahora mi Sol. Entonces, apenas ya me están soltando. O sea que aguanta vara. Aguanta vara, mi Lina. No te quejes. Vamos fluyendo, trata de mantenerte tranquila. Acuérdate que fluir es mejor que resistir. Pero mira, después de este revolcón que me dio la vida desde que empezaron, les estoy hablando desde 2018 para acá, 2019 para acá, me han dado un revolcón los eclipses porque en todos me ha dado, en la luna, en el ascendente, en el Venus, y en el Sol. Entonces, imagínense, o sea, ya mejor déjense ir. Y aparte de todo esto, tengo a Urano en Tauro, que Urano en Tauro también está del 2018 y Urano es el planeta de la revolución, o sea, es el que te viene y te mueve, el planeta del movimiento. A Tauro no le gusta nada moverse, le gusta más lo estable y viene Urano y desde hace un chingo de tiempo está ahí, dale. Entonces, imagínense todos los cambios que se presentan, o sea, yo aquí vengo, me siento y ustedes me ven como muy zen, pero en realidad o medito o me pongo un subliminal, o que si ya se me vino esto a la cabeza medito, que si ya se me visto oro, que si ya se vino esto me pongo a orar otra vez, ¿qué pasa esto? Otro subliminal. He estado trabajando constantemente en mí, porque llega, o sea, estamos en la tierra, estamos en la materia, entonces hay que hacer hace rato le dije a la de mi cita, de mi consulta en la mañana, le dije, mira, recuerda que primero se trabaja en lo espiritual y luego se manifiesta en lo físico. Pero primero se trabaja en lo espiritual, en lo que no se ve. Por eso muchas personas desisten, por eso no siguen, por eso no continúan, porque dicen, es que no estoy viendo nada, pero se estaba ahí trabajando, nada más faltaba tantito para que se aterrizara, pero desisten. Entonces, cuando hacen trabajo espiritual o trabajo personal, ustedes sigan trabajando, sean constantes, comprometidas con ustedes mismas, con ustedes mismos, y ya después van a ver cómo aterriza eso. Entonces, dice Lina que apenas, ay Dios mío, dice, déjate ir, Lina, déjate ir ya, con todo. Luego me dice Lina que anda eclipsada desde toda la vida. ¿Cómo crees, mi Lina? No. A ver, ¿qué es eso? Ay, mi hermana me escribe, pero por parte de Dani. Es que, Dani recibió un reconocimiento porque va a clases de lectura en la noche, en la tardecita, perdón, yo la llevo. Mi hermana le paga unas clases en Kumon, se llaman, y dan lectura, dan inglés y dan matemáticas. Entonces Dani va a lectura y a matemáticas y le acaban de dar unas medallas y un reconocimiento. Porque es buenísima y apenas tiene 7 añitos y ya sabe con todo. Y ahorita me escribió ella y me dice, hola Abby, te extraño mucho, soy Dani. Yo también te extraño, nenita. Y entonces fuimos el sábado pasado justamente a su premiación. Ay, toda bonita. Hasta dan ganas de llorar. Crecen muy rápido los niños. Yo te extraño también, nena. Me dice Sil que cuál subliminal. Hay varios subliminales. Los que yo les recomiendo son los que yo he escuchado, porque escuchen. Así como los subliminales. Te ayudan para hacer trabajo personal, para salir del estancamiento, para hacer otras cosas, para o sea, buenas. Cuando tú permites un subliminal, le estás dejando a tu mente. Entonces, así como te pueden meter cosas buenas, así también te pueden meter cosas malas. Entonces, por eso, cuando yo les recomiendo un subliminal es porque yo ya lo probé, porque me funcionó. Si no, ¿para qué te estoy recomendando cosas que yo no he probado? ¿Y qué tal si te están programando para otras chingaderas? Ahí estoy yo recomendándote, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con los subliminales que escuchan. Hay un canal que me gusta mucho, que seguramente ustedes lo conocen porque es súper conocido, se llama Iván Donaldson. Iván Donaldson sube a cada ratito subliminales, a cada ratito, pero o sea, que para la abundancia, que para las relaciones, que para la salud mental, para la salud física, que para el dinero, que para la riqueza, o sea, sube un montón de subliminales. Y entonces, pues yo les recomiendo a él porque, o sea, como que es coherente con lo que enseña. Entonces,
o sea, yo confío y escucho también sus subliminales cuando me siento súper estresada o así, luego, o sea, como o abrumado o algo, escucho el subliminal de Ivan Donaldson y me funciona bien. Uh-huh. Y también ya les he platicado que yo soy fan de Yana. Yana así se llama, Meditaciones con Yana se llama su canal. Y yo soy fan de ella porque hace ASMR, pero como espiritual. También vienen subliminales, vienen hipnosis y están muy bonitas también. Entonces yo les recomiendo esas. Pero sí tengan muchísimo cuidado con lo que escuchan porque así como nos reprograman para las cosas chidas, también nos pueden reprogramar para otro tipo de cosas que no son tan chidas. ¿Sale? Dice Lina que las criaturas vuelan tan rápido, ya sé. Hace poquito mi hermana me mandó una foto de cuando Dani estaba bien chiquita, luego se las voy a enseñar para que vean. Cómo está tan pequeñita y ahorita ya está muy grande, Dani, te mandan saludos, Lina Libra te manda saludos. Ay, que dice que Lina sí conoce a Ivan Donaldson. Sí, pues él es bueno para los subliminales también. Entonces, yo les recomiendo ese canal en caso de que, para que no anden ahí errando. Ajá, les recomiendo Meditaciones con Yana y les recomiendo Ivan Donaldson, que son los que me funcionan muy bien. Entonces ahí podrían empezar. ¿Qué más? Eso, entonces bueno, las que no llegaron al principio, pues le hice una lectura bien larga de un texto que escribí para explicar lo del síndrome del síndrome del impostor y cuáles son las características, cualidades y todo eso, porque les estaba comentando que voy a subir el video a YouTube. Entonces quise aprovechar a leerlo para subir el video a YouTube y también subir en vivo también a YouTube. Entonces lo puedes ver aquí en Facebook y también lo puedes ver en YouTube. Yo creo que me estoy quedando corta con lo del síndrome del impostor porque ya tengo mucho tiempo escuchando como eso. Pero ¿cómo se los explico mejor? Pues contándoles mi experiencia. Así, o sea, imagínate que yo te hable de algo que no conozca o de algo que no he identificado o de algo, o sea, no puedo. Yo estaría siendo incongruente. Entonces a mí no me gusta ser incongruente con ese tipo de cosas. Y por eso ahora te presento el tema del síndrome del impostor, porque necesitas reconocerlo, necesitas identificarlo para poder sanarlo. Primero, acuérdate que lo necesitas identificar, lo trabajas y lo sanas. Yo le digo que ese es el proceso AJO, AJO Bienestar, porque yo lo descubrí así, ¿no? A través de hasta lo voy a patentar. Primero lo identificas, lo trabajas, lo sanas, o sea, lo trasciendes, ¿no? Entonces, ese es un método bien bonito, pero primero lo identificas, o sea, primero necesitas saber qué es, por qué viene. Entonces yo les comentaba también al principio que yo siento que el síndrome del impostor se deriva de una herida de rechazo que necesita ser sanada. Ajá, entonces bueno, ahí está el dato. Entonces les voy a repetir algunas de las características del síndrome del impostor para las y los que llegaron apenas. Dice, por ejemplo, que las personas con el síndrome del impostor no se creen merecedores de los éxitos que obtienen y les preocupa que los demás puedan descubrir en cualquier momento que no son tan inteligentes como parecen. Pero esto solamente está en su mente, recuerden, ¿no? Trabajan por debajo de su potencial porque siempre tienen miedo de no estar a la altura. Entonces, por lo regular, trabajan por debajo del potencial. Ajá, muchas personas también pueden hacer eso. Postergan también las tareas, o sea, o las sabotean, lo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces también postergar tareas es el síndrome del impostor porque esas son tareas que obviamente las puede realizar, pero como se sabotean, necesitas darle la razón a tu mente y si tu mente te está diciendo que eres una impostora, pues vas a hacer eso. Entonces, por eso posponen las tareas, ¿no? O postergan las tareas. Y yo me acuerdo mucho de eso porque estoy haciendo un proyecto, o sea, no nada más uno, tengo como varios proyectos, y yo me acuerdo que antes de hacer el más ambicioso que estoy haciendo en este momento, antes de hacerlo, lo postergué bien cabrón. O sea, mañana, luego, no sé qué, al rato, así. Yo siento que porque es un proyecto bien exitoso. No, o sea, ya hablando en serio, yo lo reconozco ahí, ¿no? De que porque estoy postergando, porque lo estuve más bien postergando tanto tiempo. Entonces hasta que me puse las pilas y dije, no, a ver,
vamos a darle estructura, vamos a darle orden y vamos a que salga. Entonces como que ya lo tengo todo estructurado, todo acomodado, sí, volteo para allá porque ahí lo tengo en la pared. Entonces ya lo tengo como todo estructurado y así, y con base en eso pues ya me estoy guiando para poder desarrollar el proyecto. Ajá, pero así sucede, o sea, postergas las tareas derivado del síndrome del impostor, ¿sale? También hay algunos que trabajan muy duro para justificar que su éxito precisamente se debe a ese trabajo duro y no a su talento. Entonces se ponen a trabajar demasiado porque dicen es que solamente así me lo merezco. Y estaba platicando con mi hermana y yo le comentaba, es que sabes qué, que venimos de una familia que siempre ha trabajado demasiado, o sea, mucho, físicamente, muchísimo. O sea, tenemos una abuela por parte de mi mamá súper fuerte, o sea, mi abuela se cargaba el tanque de gas en la espalda y las ollas de tamales porque vendía tamales así, pero se cargaba el tanque de gas en la espalda. Imagínense, o sea, y son mujeres súper fuertes la familia de mi mamá. O sea, mujeres muy fuertes, o sea, entonces cargan cosas bien pesadas y cosas así, ¿no? Y mis abuelos por parte de mi papá trabajaron siempre en la tierra, o sea, trabajaron un montón en la tierra, me refiero a cultivar, sembrar, todo eso, a cosechar, a las milpas, todo eso se dedicaron y trabajaban demasiado, o sea, había veces que mi abuelo mejor hizo una casita aquí atrás, como una, sí, como un, no sé, como una casita, como un tipi, les estaba contando la vez pasada, porque ya no alcanzaba a ir a su casa de tanto trabajo que tenía. Mi abuelo también trabajó, mi abuelo fue el primero que se fue al extranjero a trabajar, así, o sea, como que son varias cosas que yo le dije, mira, eso está en el inconsciente. Entonces el inconsciente te dice, no te mereces que el dinero te llegue fácilmente, necesitas trabajar bien cabrón, porque toda tu familia anterior, o sea, tus familiares anteriores trabajaron tanto que ahora que estás bien leve, no te lo mereces, no te mereces que te sea muy leve la tarea, no te mereces que el dinero te llegue muy fácilmente, no te mereces que el dinero llegue sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque tu familia tiene la creencia y viene desde arriba de que el dinero se gana con base en mucho trabajo. Entonces, ¿qué? Síndrome del impostor, y que hay que bloquearlo, hay que desbloquearlo, ¿no? Y decir, a ver, esas son las creencias que tenían antes, pero estamos acá para sanarlas. Más o menos me van cachando. Entonces, cuando no llega el dinero, cuando esto, revisa, porque a lo mejor vengo de una familia que le costó mucho trabajo tener dinero, o a lo mejor le costó mucho trabajo las relaciones, los hijos, embarazarse, tuvieron enfermedades. Entonces todo eso, velo cachando. Ajá. Otro es, pese a las pruebas fidedignas como diplomas, títulos, trofeos, etcétera, y al reconocimiento laboral, académico, público o de la gente cercana, las personas con síndrome del impostor no creen tener ese mérito. O sea, a pesar de todos los títulos que tienen, siempre piensan que no son suficientes. Es que no es suficiente. Ya tengo chingo de doctorados, pero no es suficiente. Quiero seguir teniendo otro doctorado porque solamente así, y lo obtienen y ya tampoco es suficiente, ¿no? Entonces, cáchate en una de esas situaciones. Por ejemplo, también con los trofeos, los diplomas, todo eso, ¿no? Algunos también son sometidos a tanto estrés. Bueno, sometidos a tanto estrés, en estas personas predomina la inseguridad y llegan a padecer ansiedad, depresión, tristeza, trastornos emocionales que afectan su desempeño laboral, académico o profesional. Pues sí, imagínense toda la competencia que hay, y más si tú no te crees como merecedora o tienes este síndrome del impostor, pues por eso tienes tanta ansiedad, tanta depresión y tanta tristeza, tantos trastornos emocionales, ¿verdad, Lina? Hay que llevarnos la vida más leve, ¿no? Hay que llevarnos la vida más leve. Acuérdense que sí estamos para evolucionar, para trabajar en nosotras mismas, pero recuerden que también hay que disfrutar la vida. Cuando fue lo del incendio que les conté, yo estaba en una meditación, porque recién había pasado lo del incendio, y esto no se los conté la vez pasada, pero voy a aprovechar para contárselo. Entonces, cuando pasó lo del incendio, yo estaba sentada fuera de mi casa una tarde y entré en meditación, pero como en trance bien cabrón, tanto que olía y escuchaba cosas, o sea, ya así, ¿no? Y entonces estaba en esa meditación y yo me encontré con mi abuelo. Les conté en aquella ocasión que yo, derivado de ese movimiento que se dio, me cambiaron los guías, o sea, cambié de guías espirituales, conocí lo del animal tótem,
Todo eso, ajá, ¿se acuerdan? Bueno, uno de mis guías espirituales dentro de mi primer como proceso era mi abuelo, ajá, ahora ya estamos en otro proceso, entonces, pero me acuerdo que en esa meditación que fue como la despedida en cuanto a guianza espiritual, este, mi abuelo materno, entonces, cuando fue eso, en meditación, estaba yo en meditación, y me llevó, ay, es que estuvo bien preciosa, me llevó a mi infancia cuando yo tenía 7 años y me iba con mi abuelo a cuidar borregas, porque mi abuelo en ese tiempo cuidaba borregas. Y entonces estábamos en el campo, porque también iban mis primos, mi hermana y así, y él me llevó a ese momento de la vida en donde yo era una niña con 7 años y estaba con mi abuelo ahí en las ovejas. Y entonces hasta escuchaba el sonido del aire, del viento, escuchaba algunas músicas que ahí donde, o sea, cuando estábamos en ese momento en la vida real, cuando yo en realidad tenía 7 años, había un rancho muy alejado, que como no había tanto ruido, se escuchaba si alguien estaba escuchando música muy fuerte en su casa, se escuchaba hasta donde nosotros estábamos. Y así mismo escuché en la meditación, o sea, escuchaba todo, era como si yo hubiese tenido una regresión a ese momento. Y entonces yo estaba llorando. Yo le decía, abuelo, es que ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó? Mira, me siento muy triste. Y entonces pues estaba yo en trance, ¿no? En la meditación yo estaba en trance y mi abuelo me está explicando un montón de cosas al respecto. Y entonces me dijo, vamos a ir más adentro. Y entonces me dijo, recuerda cuando jugabas con tus primas. Y entonces yo me veía con mi hermana y con mis primas jugando a la casita. Ajá. Entonces yo me veía entre árboles porque hacíamos nuestra casita en los árboles. Entonces yo me veía entre los árboles y me veía recogiendo tabiques, hojas, Ya ves cuando eres chiquita con cualquier cosa haces casitas, ¿no? Que con un palo, que con una... así, ¿no? Entonces yo me estaba viendo cómo estaba recogiendo cosas para hacer una casita. Y entonces me dice, cuando estábamos así en el trance, les platico, yo me vi así de chiquita y yo en lo físico, o sea, meditando, yo estaba llore y llore, o sea, escurriéndoseme así todo hasta el moco, ¿no? Así, en la meditación cuando yo me veía chiquita recogiendo cosas y así, mi abuelo estaba al lado de mí y me acuerdo que mi abuelo me decía, sigue jugando, vuelve a jugar a la casita. Y entonces yo le decía, es que no te entiendo. Y me decía él, sigue jugando, vuelve a jugar, la vida es jugar, ¿no? Y entonces, cuando ya la caché, empecé a llorar todavía más, porque yo me acuerdo, o sea, yo caí en cuenta que si en ese momento podía hacer una casita de cualquier cosa, yo podía volver a hacer mi casita de cualquier cosa. Ajá, porque, o sea, yo había hecho un techo con unos carrizos y los había, o sea, que había quedado súper lindo ese techito y todo se quemó mi planta de maracuyá, que si no saben, el maracuyá es la pasiflora y así, se quemó todo eso, mis plantas, todo, acuérdense. Y entonces cuando me dijo, vuelve a jugar, era, recuerda, llévate la vida más leve, recuerda que cuando estabas chiquita haces casitas como con cualquier cosa, vuelve a jugar así, ¿no? Entonces yo empecé todavía más a llorar, o sea, me solté más a llorar y así, ¿no? Y mi abuelo me dijo, llévate la vida más tranquila, o sea, juega más, diviértete más, estás pasando por este momento, pero también ya, o sea, vuelve a jugar. Y me acuerdo que me sequé las lágrimas y me puse a limpiar todo. O sea, me puse a recoger los troncos que estaban quemados, porque a mí me gustan mucho los troncos. De hecho, aquí tengo uno que no he puesto porque es mi lámpara. Si lo ven, lo traté, miren, está tratadito. Qué bonito, ¿no? Ay, qué precioso. Y esta es mi lámpara. Entonces le amarro, pero aquí lo tengo, entonces no lo he colocado, pero está así. Me gustan mucho los troncos y mis troncos se quemaron. Entonces, estaba recogiendo los troncos, todo eso, y volví a empezar. O sea, hice el limpiadero, saqué todo lo que he quemado, todo así. Yo estaba con tizne, todo así, ¿no? Y volví a empezar, y volví a hacer la limpieza. Y me acuerdo que limpié ya todo. Empecé a abrir todo para que se saliera el olor a humo, la casa toda la limpié, afuera, entonces era como vuelve a jugar. Y entonces yo ahora les digo otra vez, porque ahorita que hablábamos de los eclipses y así,
Yo les digo, vuelvan a jugar. Recuerden cuando estaban chiquitos que no les preocupaban tantas cosas, ¿no? Hay algunas personas que seguramente vivieron infancias muy difíciles, pero este momento de que vuelvas a jugar y que si no jugaste de chiquita o de chiquito, pues es el momento de que aprendas a jugar, a que no te tomes la vida tan en serio, no que tú no hagas lo mejor, porque eso es diferente y nosotros hay que dar lo mejor de nosotros mismos siempre, siempre, pero yo me refiero a que vayamos más leve. Eso va a hacer que bajemos la intensidad, eso va a hacer que nos estresemos menos o que tengamos menos ansiedad, que si llega la ansiedad la reconozcamos, estoy teniendo ansiedad, ¿por qué? ¿No? Y vayamos a la raíz, pero así como me dijo mi abuelo, vuelve a jugar. Entonces, Lina, vuelve a jugar. Ponte a jugar, póngase a jugar. Bueno, voy a continuar porque me desvió bien cabrón, ¿verdad? Y es bien tarde. Bueno, otro de los puntos es que las personas con síndrome del impostor viven en insatisfacción permanente. Tienen la idea de que pudieran hacer algo mejor. Lo que los lleva a la constante pérdida de la motivación, ¿sale? Entonces, ahí sí te identificas en uno de esos. Hay que estar muy atentas para que lo puedas sanar. Sobre todo les digo que herida de rechazo, porque es como la ventanita. Acuérdense que también derivan 5 subgrupos de este síndrome del impostor, que son los perfeccionistas, que establecen metas muy altas para sí mismos. Aunque cumplan con el 99% de las metas, se sentirán fracasados porque ese 1% les hace pensar que no tienen la habilidad ni la competencia para lograr la perfección. Por ejemplo, haces todo, pero solamente fallaste una vez y por eso te castigas. Entonces, eso también es un síndrome del impostor. Tienes que reconocer también tu 99%. Cuando estemos en consulta siempre les digo, es que reconoce que ya has hecho un trabajo, o sea, reconoce que has venido trabajando, pero es que no tengo los resultados. Es que es un proceso, estamos en un proceso. No puedes hacer de un día para otro, pero reconoce el porcentaje que ya llevas, reconoce tu trabajo. Y vas a ver que ya lo otro lo vas a ir a su tiempo, pero sigue trabajando, o sea, pero sí reconoce tu trabajo, porque hay personas que se desesperan, que no continúan o hacen su trabajo personal porque hay como no veo resultados, como no, continúen y reconozcan ese porcentaje que han hecho. Entonces aquí por ejemplo el perfeccionista, aunque haya cumplido el 99% de sus tareas, cuando no cumplan con eso tienen para sentir que no son productivos o que no son exitosos, ¿sale? También el segundo subgrupo son los expertos. Estos buscan nuevas capacidades, certificaciones o diplomados porque no se sienten competentes. Ante la oportunidad de un empleo, no acuden hasta que tienen la certeza de que sí cumplen con absolutamente todos los requisitos. ¿Verdad, Daniela? Ahí sí me está viendo mi hermana. El 3, el genio natural. Caen en la trampa mental de que si algo les costó trabajo, significa que no son tan buenos como piensan los demás. O sea que si algo les cuesta trabajo hacer, piensan que entonces no son tan inteligentes como las otras personas, solamente porque les llevó un poco más de tiempo o les costó un poco más de trabajo hacerlo. Piensan que no son como los demás y esto les lleva a la idea errónea de que son unas personas impostoras. Entonces acuérdate que tú no puedes medir, o sea, una manera de sanar esto es no estarte comparando con los resultados de las otras personas. Tú trabaja en lo que tienes que hacer, enfócate en lo que tienes que hacer y ya deja que las otras personas cosechen el fruto de sus propios trabajos. Me acuerdo mucho de un dicho que mi mamá siempre dice, que siempre dice ella, tú cuida al número 1 y al 2 que lo cuide Dios, más o menos así. No compares tu trabajo personal con el trabajo de otras personas, no compares tus resultados con los de otras personas, porque eso nada más te va a llevar a pensar que eres un impostor y que no te mereces las cosas. El subgrupo 4, son individualistas, tienen la capacidad de hacer todo para no sentir que son un fracaso o un fraude. Están convencidos de que tienen que hacer muchas cosas sin pedir ayuda para poder alcanzar el éxito. Y yo me reconozco muchas veces en el grupo 4, que son individualistas. Porque yo le estaba diciendo a mi hermana, es que nos cuesta trabajo pedir ayuda, entonces es como yo puedo hacerlo todo, no, yo lo hago todo, así, ¿no? Entonces aquí yo como que muchas veces me he reconocido en ese punto, de que tienen la capacidad de hacer todo para no sentir que son un fracaso o un fraude y están convencidos de que tienen que hacer muchas cosas sin pedir ayuda para poder alcanzar el éxito. Y acuérdense que
también también la ayuda se agradece, o sea, no porque alguien te ayude, te tienes que comprometer a eso. O sea, hay personas que sí lo hacen como por manipulación, cuando ayudan a otras personas, lo hacen como para manipularte de que les debas un favor. Pero yo desde lo individual lo veo como de cuando me acuerdo que había veces que alguien hacía algo por mí y yo ya me sentía en deuda. Ajá, entonces ahí había algo que trabajar. Ajá, porque ahora es, ¿por qué me voy a sentir en deuda? Me está prestando su ayuda, o sea, solo acéptala. Ajá, pero yo me sentía como fracasada si alguien me ayudaba o así. Entonces hay que identificar eso también, ajá, para poder sanarlo. El 5 son los superhumanos, que son las personas que se esfuerzan cada día más que los demás por su necesidad de triunfar en todos los aspectos. Quieren ser el mejor padre o la mejor madre, estudiante, pareja, en los negocios, etcétera, y padecen estrés constante por tales autoexigencias. Y yo me acuerdo, cuando veo de superhumanos, me acuerdo mucho de la mamá de la niña del Principito. ¿Se acuerdan? Que la mamá de la niña del Principito tenía todas las actividades que tenía que hacer su hija, y ella hacía un chingo de cosas y estaba todo el tiempo estresada, todo el tiempo de trabajo, así, tenía todas las actividades, ya tenía como toda la vida de su hija planeada. No sé si han visto la película del Principito, pero ahí venía toda su vida planeada, ¿no? Como para que mi hija también tenga éxito y así sea exitosa, y así, ya no, son como superhumanos, porque también pues bien se deriva del síndrome del impostor. Entonces les digo que yo siento que me quedo muy corta con el tema. Si necesito ampliarlo, lo voy a ampliar un poquito más, pero yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy. Y les digo que yo les platicaba, o sea, que yo estaba por contarles de este tema del síndrome del impostor, porque estamos viviendo momentos de movimiento, ajá, de mucho movimiento, de muchos despertares espirituales, de muchos llamados a contestar. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles también afuera, en todos los sentidos. Recuerden que los actos bélicos, las guerras, todo eso también tiene que ver con Aries, ajá, con la energía Aries, que está regido por Marte, que es el dios de la guerra. Entonces todo eso lo vamos a estar escuchando, ajá. Entonces hay que mantenernos muy zen con todos esos temas, sobre todo es que ya es como para otra cosa. Pero ya les estaba diciendo, les voy a publicar hay una página que me gusta mucho que se llama Pictoline, que hacen infografías, y Pictoline comentaba el conflicto bélico que se está viviendo en Tierra Santa. Uh-huh. Entonces, para que más o menos sepan que los que se están mostrando como las víctimas no son en realidad las víctimas. Uh-huh. Entonces siempre han sido victimarios. Los únicos que son víctimas aquí son los civiles. Ya les decía la semana pasada, son los civiles, son los niños, son todos esos niños sin importar banderas. Uh-huh. Pero bueno, pero ese es como tema de otro lado. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Cuando se cachen siendo impostoras, o cáchate en qué momento has sido impostora, o en qué momento has sido impostor de tu vida, y chécate desde cuándo, o sea, desde cuándo lo vienes sintiendo, que no te mereces ese trabajo, que no te mereces ese puesto, que no te mereces esa casa, que no te mereces ese dinero, que no te mereces esa pareja, y todas esas cosas que necesitas sanar para entonces sí merecerlo, para entonces ya no ser una impostora, para decir sí, o sea, sí tengo esta capacidad, sí tengo este don, sí soy buena para esto, sí soy bueno para esto. Entonces cuando tú empiezas a reconocerte, estás ya un paso adelante. A mí me gusta muchísimo trabajar con la sombra. Mis lecturas de hecho trabajaban en la sombra, ¿no? Con la sombra. Entonces a mí me gusta mucho trabajar con la sombra, porque en la sombra encontramos nuestro poder. Siempre les he dicho, porque la sombra nos da miedo verla. Entonces, ¿dónde se esconde el poder? Donde nos da miedo verlo. ¿Por qué? Porque el síndrome del impostor. Pero cuando tú te cachas, estoy viviendo el síndrome del impostor, es que este es el síndrome del impostor, entonces ya esto no me controla, a ver si soy buena para esto, soy buena, y haces tu listita. Yo les he dicho siempre, hagan una lista de las cosas para las que eres buena, ajá, haz una lista de cosas para las que sí. Entonces de ahí agárralo un poco. Uh-huh.
Bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por su compañía. Les digo que siento que me quedé cortita con el tema, el síndrome del impostor, que no soy suficiente, ¿verdad? No, pero, o sea, me refiero a como generalidades, pero en caso de que necesitemos agregar un poquito más, pues lo agrego ya para el canal de YouTube, ¿sale? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana sí va a haber lectura de cartas interactivas. Sí, esta vez no. Porque me estoy preparando. Mañana es mi último eclipse. Y ya no tengo eclipses. Por fin. Ya mañana es el último. Y la vida me va a dejar descansar un ratito de eclipses. Entonces, me estoy dando un chancecito. Y dije, hoy no lectura de cartas. No, me preparo para mi eclipse de luna llena en Tauro mañana. Yo soy Tauro, entonces recuerden no ponerse, no exponerse a la luz de la luna o de la tarde porque me parece que aunque es de luna llena, va a ser como en la tarde. No estoy muy segura de los horarios porque no los he visto, pero ustedes sí chequen la hora del eclipse y a esa hora no se expongan a la luz. También no se sacan cuarzos. En esta luna llena no se saca nada de cuarzos a cargar porque la vas a cargar con la energía de eclipse y la energía de eclipse es energía de oscuridad. Nada de meditaciones y menos grupales y menos mundiales o así en masas. Pura oración, puros bañitos de sal, puros tecitos ligeros, mucha agua porque retenemos líquidos, además es una luna llena. Entonces procuren eso. Procuren también mantenerse tranquilas. Entonces la siguiente semana nos vemos en jueves. En caso de que no sea jueves, yo ya les estaré diciendo, pero si nos vemos la siguiente semana, tentativamente jueves, ya lo habíamos puesto en jueves, y va a haber lectura de cartas interactiva. Recuerden que tengo la promoción, entonces es una buena promo, tanto lectura de cartas como carta astral, las dos al 2x1. Entonces, si quieres aprovechar la promo, escríbeme aquí un mensajito y agendamos tu cita. Va a ser por tiempo limitado porque no la puedo dejar tanto tiempo así. Me lleva, o sea, porque invierto mucho tiempo en cada sesión. Nos llevamos como 1 hora y media, a veces 2, así. Entonces, por eso. Entonces, ahorita aprovecha que está la promo. 2x1 en carta astral más lectura de cartas, como para que chequemos cómo está tu energía. Y nos vemos la próxima semana también. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita noche, que sea un buen eclipse, que traiga lo mejor, la energía de Dios, del Padre Sol. Nosotros ahora orar mucho. Y eso pues. Que todo lo bueno llegue a sus vidas, se quede con ustedes y de frutos en abundancia. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Estoy para servirles con todo mi corazón. Muchas gracias por elegirme, porque para mí es un placer servirles. Les mando un abrazo y muy bonita noche. Nos vemos la próxima semana.